Bueno, hablábamos antes con otro anterior invitado de que por estas fechas siempre nos encontramos últimamente para hablar de sus libros, y es verdad que con nuestro siguiente invitado nos vemos siempre por estas fechas, más o menos, para hablar del evento que hoy nos trae aquí. Hablamos de la edición número 27 de la Jornada del Cómic de Almería, y está conmigo el padre de la criatura, el gran Diego Cara. Diego, buenas tardes. Bueno, con más canas, con menos pelo, no lo sé. Bueno, si quieres, más blanco. Si quieres buscamos vídeos de hace 27 años, a ver cómo estábamos cada uno. Bueno, mejor, no lo sé, no suelo mirar para atrás, ¿no? Porque fíjate, lo que queda por delante está pero mejor. Yo recuerdo hablar contigo y charlar ya cuando uno estaba en aquellos inicios en el Telesol, en el antiguo Canal 28, allí en el Paseo Marítimo. Sí, sí. Y de hablar correcto. ya de los inicios de esta jornada. Correcto, o sea en los años 90, perfectamente. Que sí. podíamos juntarnos los dos a ver vídeos, a ver quién tiene más cana o menos cana. Y a ver dónde están los archivos, eso, ¿no? O se pueden disponer en... Un misterio. Bueno, En fin, vamos a lo que vamos. Que llega de nuevo, llegan las jornadas del cómic. En la edición número 27 arranca, bueno, ya ha habido una antesala, ya ha habido actividades previas, pero todo arranca oficialmente pasado mañana. El jueves por la tarde, Dios mediante, un poco antes del enchufado del navideño, en sintonía más o menos, allí estamos, allí para que la gente se impregne de... Porque todas las revistas en aquellos años tenían un almanaque de Navidad, almanaque para el año nuevo, no sé cuánto. Sí. Y este año, como uno de los homenajeados es el famoso Josep Coll, el historietista del TVO, los almanaques del TVO eran, el del fin de año era bueno. Y tanto que se vendía que preparaban un segundo que era almanaque humorístico, el almanaque para el año tal, y luego otro humorístico para que la gente pues siguiera recordando. Estoy viendo imágenes de la presentación que tuvo lugar ayer sí. De esta jornada. Pues con el apoyo también institucional del Ayuntamiento de Almería, yo creo que es importante, ¿no? En cierto modo. Sí, es un acogimiento que tenemos, no ya solo económico, que es muy importante, sino que también el local, el personal que hay allí, que se desviven todos, tanto los de un rango de otro, que yo tampoco voy a dar unas facilidades muy buenas, y está muy céntrico, o sea que yo creo que reúne todo eso, ¿no? Y la sinergia que hay con la biblioteca que hay allí, con las bibliotecas que hay, que también recomiendo que se manoseen los libros. Los libros están ahí para que en la biblioteca y en los sitios están para tocarlos y para que se estropeen y que se gasten con el tiempo. Claro. De leerlos. Esa es la vida de un libro, ¿no? Esa es la vida. Y ahí por eso estamos. Entonces, bueno, estamos difundiendo el tema en los colegios, hemos estado haciendo cosas en los colegios también. Previamente hemos ido a tabernas, tenemos previsto con Diputación varias cosas, y bueno, en los centros educativos también de la capital, y bueno, ahí estamos incansables, ¿no? Pero la fíjate, juventud. Dice mucho, Diego, que unas jornadas de cómic se celebran en la biblioteca, ¿no? Que siempre ha existido ese recelo de llamar libros a los cómics. Los más viejos del lugar, que no eres tú, que somos nosotros y otros cebolletas, había en el franquismo, en los años 60, que decía un lema: donde hay un tebeo, habrá un libro, como denostando eso, y algunos profesores nos lo cogían, nos lo rompían, nos lo quitaban, otros no, todo hay que decirlo. ¿O rompían los cómics? Sí, porque te pillaban, a lo mejor te traías del estudio ese tiempo para luego, como te lo pillaran allí en el propio colegio, aquello era tremendo. Y cómo hacíamos los del internado para intercambiarnos en el diocesano, Dios mío, eso sería otro episodio de mi vida memoriosa. Tendría que escribir la memoria, me la estáis pidiendo varios, claro, pero me estoy... ¿O intercambiabais cómics? Sí, en el internado. Y había algunas casas plomizas, había el don Pedro Vilches tenía, cuando se enrollaba con aquellas diagonales, con aquellas de derivadas. Clases plomizas, por no decir peñazos de clases. Sí, pero bueno, otro logo estaba, que se murió su hija hace muy poco, Ortega, María Luisa, el farmacéutico don Luis Ortega de la Almedina, que no era nada pedagógico, pero que en cambio se enrollaba con la ciencia natural y te hacía investigar, ir a coger fósiles. Oye, te contaba lo del libro, y además, si yo reviso el libro, te lo tenía relleno por todos los extremos. Y ahí también me empecé a la afición al dibujo, esa afición que se te une con los profesores de dibujo porque te hacen copiar las láminas esas del jarrón ese que le entra la luz por un sitio. Y no te digo, pero o sea, que yo lo que quiero son historias, ¿no?
hasta que el bueno de don Miguel Rueda, uno de los 7 indalianos, lo recuerdo, que fue nuestro profesor en magisterio, yo hice magisterio dirigido con don Luis Rico, todos que en paz descanse, en la escuela normal, antigua que había de magisterio, y allí pues el profesor, el que le decíamos el motivo, y nos hacía un motivo decorativo y tal, pues él quería, pues yo que sé, un búcaro, quería con un pequeño bodegón y tal, y a mí un servidor que estaba impregnado de la cultura del cómic ese moderno que empezaba a venir en España en los finales de los 60, como el cómic franco-belga, pues me gustaban mucho los cómics de aventura, y sobre todo un cómic de aviación que se llamaba Michel Tanguy, que creó la empresa de Marcel Dassault, que era un judío francés. Ajá. Que inventó los Mirage. Es que todo el mundo, alguien una vez me dijo, Diego, si son te veo, no te cabres, digo, si yo te contara lo que hay detrás de cada historieta te vas a sorprender, y detrás de cada autor. Madre. Por eso, y le hice al pobre don Miguel, le hice un Mirage que además yo no había descubierto todavía los útiles de dibujo originales, la pluma Guillón, no había en aquellos entonces Rotring, que luego fueron otro escalón más fácil, ni los roturadores fáciles apincelados que te daban una soltura y un vuelo. Allí si te equivocabas, pues tenías que echar, pues yo qué sé, raspar en los papeles, rezar para que tuviera gramaje el papel y que aguantara aquella historia, ¿no? Madre mía. ¿Y de aquellos polvos estos lodos? O sea, bueno, el dibujante sigue... De ese muchacho que aguantaba clases plomizas y la llevaba como podía, con esas lecturas hurtadillas y casi prohibidas de cómics, pues ahora viene la persona que está detrás de la organización de este evento, que llega a su edición número 27. Cerca de los 30 ya, ahí estamos. Los 30 hay que echarlo todo, los 30 hay que darlo todo. Vamos a ver, tengo planes, pero bueno, es que... todo esto es un poco renovarnos, ¿no? Hay unos cumpleaños, este año ya he dicho que hacíamos el centenario de varias personas, entre ellos Ángel Pardo, que fue uno de los dibujantes que quiso renovar el Capitán Trueno, Antonio Bernal también, Romero, que yo conocí y puse en valor, que era el portadista de muchas de las novelas aquellas de Aduro. Ajá. Y luego se encarnó en la colección famosa de joyas literarias, para la reedición que estamos preparando ahora, Random House me han solicitado alguna colaboración, vamos a ver cómo sale, estoy ahí un poco, es una de mis colecciones favoritas. También hizo las portadas de Trueno Color y del Jabato Color, Antonio Bernal, o sea que el hijo, este señor me ha dejado y me ha donado a mí, a la familia nuestra, varios originales, o sea que tengo portadas de algunas de las novelas esas del oeste en casa, en Almería, y alguna portada del Corsario de Hierro, que él hizo también, la del Corsario de Hierro, que fue el último trabajo del gran Ambrós. También tengo algún original de Capitán Trueno de Ambrós. Bueno, hemos tenido dos publicaciones muy diferentes. Hemos traído dos cosas que vamos a hacer en la jornada. Estamos haciendo un homenaje, la novela del oeste que hemos traído, Fred Custer, que fue una serie que hizo ya tardía el gran escritor almeriense nacido en 1892, Enrique Cuenca Grancha, y dirán, ¿ese tío quién es? H.C. Granch, uno de los primeros, si no el primer traductor de Agatha Christie en España. Un almeriense. Un almeriense que se fue jovencillo para Barcelona, como todo, a la emigración. Y ahora hablaremos de otro que está nuevo, que es el invitado de honor, que también fue almeriense, aunque no haya nacido en Almería. Sí, ya comentaremos otro episodio. Entonces, un almeriense está detrás de publicaciones como esta. Sí. Tuvo que rivalizar en aquellos entonces con grandes escritores, como el Guillermo López Hiskis y José Mallorquí, que era, además de serialista de Radio Madrid, de la famoso Hombres Buenos y tal, antes había creado El Coyote y se habría culturizado traduciendo novelas populares de pulp. Pulp es del papel reciclado de los años 20 y 30, que ya se reciclaba el papel y se utilizaba en publicaciones de afición, donde nacieron, por ejemplo, Tarzán, donde nació Carson de Venus, donde nacieron pues, la fantasía de mayores de Isaac Asimov y Ray Bradbury, empezaron escribiendo en ese tipo de novelas en Estados Unidos, y luego en España pues ya se popularizaron también. Hubo un momento de problema de papel, que el papel lo tenía la prensa oficial franquista, y se redujo el formato. Ya un poco por influencia italiana, al principio eran como un tamaño cuartilla, ¿no? Y luego se redujo a ese que es tamaño estabilla, que es el que ya quedó en la famosa novela de Duro. Sí. Y este señor pues ya fue, lo que pasa que ganaba más dinero, Cuenca Grancha, ya en Barcelona, traduciendo y haciendo versiones de libros para niños.
muy costosos, de esos que se regalaban en la comunión, en los cumpleaños y tal. Eran las fábulas de Esopo, dibujadas por Lozano Olivares, por el gran Emilio Freixas. Todo eso se regalaba y eran libros de 2 tintas. Bueno. Un libro que en aquellos años, cuando la gente ganaba 200 pesetas al mes, ya valían 15 pesetas. Imagínate en los años 40 quién se podía gastar 15 pesetas en un libro. Muy poca gente. ¿Y esta publicación, TVolandia? Es la que vamos a sacar también y ponemos a la venta ahora, especialmente dedicada a los homenajes a Josep Coll, que es el que hemos comentado de TVO, el que hacía aquellas criaturitas muy fantásticas, pequeñas, que se caían en las islas, que se tropezaban con coches. Era un señor que estaba muy rayado. Tanto es así que en un problema psiquiátrico que tuvo al final, pues puso fin a su vida recién cumplido los 60 años. Sí, yo lo traté y el hombre, pues, en algunos de los originales que se ven en la Villa Espesa, en el Artero, él comentó, aparte de dedicármelo, dijo: los derechos no me sirven para nada, pero le dedico a usted para que usted pueda usar el cómic o esta viñeta que yo le regalo. Y hay también de nuestro archivo, hemos traído de las primeras historietas que hizo Coll para el TVO, porque primero, cuando llegaban a Coll, el famoso que había en el TVO era el Benellán, que era la historieta que había al final de la familia Ulises. Era una familia de un regordete que luego la quisieron parodiar, ¿no?, como familia Rodellón. Pero él empezó ya a hacer historietas por su cuenta. Él a paleta. Y donde ganaba y donde vivía era de paleta, que él, como dicen en Cataluña, a los albañiles. Entonces, pues era un hombre simpatiquísimo, pero claro, la ilusión suya la había puesto en el cómic, la historieta, y lo llegaron a copiar, a imitar, lo mismo que le pasó a otros. Cuando llegaban a Bruguera, por ejemplo, Ibáñez y Segura y Gosset le obligaron a que copiaran a Vázquez, que era el que triunfaba. Porque los otros se fueron a fundar otra revista, al Tío Ivo, y quien se quedó al frente de casi todas las revistas, el tío echando horas y horas y horas, fue Vázquez, y salvó la editorial. Por eso luego se permitía todas esas barrabasadas, ¿no?, que ya contaremos los episodios que tuvo Vázquez, y se contaron en la película esta de Óscar Aybar, ¿no?, con quien tenemos amistad. Pues bueno, el homenaje principal, ya he dicho que lo vamos a hacer a Jaime Martín, que es autor cuyo padre es de Fondón, y su madre, fallecida ya en 2011, lamentablemente, es oriunda, aunque nació en Melilla, sus abuelos son de Cuevas de la Almanzora. O sea que tenemos, es cosecha 100% almeriense. No hay por dónde. Y nada más que queríamos conocernos. Cuando venga el próximo día en el avión ya de Barcelona, nos vamos a dar un abrazo. Nos ha cedido un portafolio tremendo. Hemos expuesto una exposición que estará también allí hasta el día 15 de enero, donde él cuenta la vida de su familia. Está recorrida en varios álbumes, que ahí vienen sus portadas, ¿no? Jamás cumpliré 20 años, ahora que tengo 20 años, nunca cumpliré 20 años, en fin, toda esa época del franquismo, la época de la mili, y ahora ha hecho un giro con un oscuro manto hacia temas más místicos, más de magia. Ha investigado las brujas del Pirineo catalán, las Tremenditaires. Sí, yo que hice la mili allí, es un tema que me he encontrado con algunas, es un tema que yo conozco Cataluña, a veces yo se lo he dicho a los demás, cuando hemos visto los problemas en Cataluña, digo, bueno, menos mal que ya se ha ido el suflé o no, pero que yo he conocido y he visto cosas místicas. Y en Cataluña hay mucho misterio, hay muchos encantos, es una parte distinta de España. Y Jaime pues vive por donde lo nacieron, donde se emigraba la mitad de los almerienses, en Hospitalet. Para lo que han de ser una jornada del cómic, Diego. Sí. Para adentrarte en la vida y descubrir almeriense. Y yo aconsejo que se vaya con tiempo y con una lupa, porque la iluminación es mejorable de la sala esta de Guillermo Langle, y vean la exposición de Jaime. Jaime ha puesto ahí el resto, la coprodujo y la hemos ampliado nosotros, Cómics Cornellá, que es una ciudad que hay al lado de Barcelona, ciudad dormitorio también, más allá de Hospitalet y Sant Boi, y allí hay un poco la familia de su abuela, su abuelo, su padre, donde pasaron, de donde las lances que tuvieron, cómo nos ha marcado tanto a tantas generaciones y nos seguirá marcando la guerra civil, por más que algunos tontos del periquete digan, todo está dicho de la guerra civil. No hay nada dicho. Las vidas humanas y lo que hay detrás de las personas no se acaban nunca, y son desgarradoras. No quiere decir que vayamos a confrontaciones políticas, ni mucho menos. No estamos hablando de confrontaciones, estamos hablando de cosas. Bueno, y no hemos dicho curiosas. nada del cartel, que lo habéis visto por ahí, no hemos dicho nada del cartel, que es obra de otro cara,
y que representa pues, a estos superhéroes caminando por el paseo marítimo de Almería. Ahí está, es un homenaje a Aerosmith, a la izquierda, a la derecha, o a Batman, por supuesto, que es una de las que le gusta, y el del centro es el español de Pro, que es el último personaje que con David Galán Galindo hizo el malogrado, otro almeriense que estaba triunfando ya, a pesar de su juventud, tenía 50 y algo, 51, 52, Manuel Martínez Vidal, de la Torre Vidal. Él firmaba como Manuel M. Vidal. Era del colectivo, hemos puesto algunos carteles, hemos puesto algunos originales, y también hay un elemento de una película, de un storyboard, que de un director novel almeriense o novel, que hizo sobre la guerra civil en su municipio de Serón, que quizá la conozcáis, sí, ¿no? Que es el interrogatorio, y él se encargó de hacerlo, y nos ha facilitado los storyboards, y es algo para que la gente vea lo que hay detrás del dibujo, del diseño. Bueno, del 5 al 7 de diciembre, es decir, ya. Desde pasado mañana hasta el sábado, estas jornadas del cómic Almería Indalcón en su edición número 27. Merece la pena que nos demos una vuelta por la Biblioteca Central José María Artero, que disfrutemos con lo que ahí se expone, con lo que allí se va a hablar, con lo que allí se va a presentar, con todo lo que se va a hacer. La programación es amplísima. ¿Dónde tenemos más información de la programación? Bueno, hay un Face, tenemos también en el ayuntamiento, tenemos, los que se pasen por allí. Claro, incluso en las mismas redes sociales de la biblioteca también la podéis encontrar. Exacto. Para que no os perdáis ningún detalle, no os perdáis ninguno de los momentos que nos proponen. El sábado será la mañana de talleres, de dibujos, de juegos tradicionales, desde el parchí hasta las damas, que yo voy a ser uno de los monitores posiblemente en mi época de los hogares aquellos de Frente de Juventudes, donde jugábamos, aprendimos al ping-pong, y bueno, era un ocio que cuando cayó ese ocio fue precisamente cuando entró la droga en España. La gente es que los sociólogos no sé qué pasó en ese momento de los 70 o finales, hubo ahí una juventud despistada y cayó en manos de historias que no provenían. Ay, las historias. Diego, muchísimas gracias por haber venido a contarlo. Bueno, siempre a vuestra disposición. Sabes, aquí tienes tu casa siempre. Gracias. Y suerte y éxito. Gracias.